Hola a todas y todos. Estamos aquí para tener una microclase para puntualizar algunos temas importantes que estuvimos viendo en los encuentros sincrónicos. Puntualmente vamos a hablar sobre socialización primaria y secundaria, sobre la importancia de la educación para la reproducción de una sociedad y también algunas características de tipologías de educación. Así que vamos a eso. Una sociedad, para que exista, requiere y se sostenga y se mantenga en el tiempo, necesita de tres tipos de reproducciones. La reproducción biológica, es decir, que tiene que haber más nacimientos y menos muertes. Una reproducción económica, porque necesita de ciertos bienes para que se pueda seguir sustentando. Necesitamos alimentos, necesitamos vestimenta, necesitamos viviendas, ¿sí? Y a su vez, para que esa sociedad siga sosteniéndose en el tiempo y siga siendo la sociedad misma, ¿sí? Mantenga su identidad, necesita una reproducción muy importante. La reproducción de orden social o cultural. Esta reproducción hace referencia a los saberes socialmente valiosos y los productos culturales de una sociedad. Todos estamos de acuerdo en que para que un grupo social se mantenga, necesita seguir habiendo nacimientos, necesita seguir habiendo integrantes de ese grupo. También sabemos que necesita, para sostenerse en el tiempo, comer, vestirse, etc. Pero a veces no es tan visible que para que un grupo siga manteniendo su identidad y siga siendo ese grupo social, necesita mantener costumbres, lenguaje, ¿sí? Y para que se dé esa reproducción social, se da la educación. En sociedades más acotadas y sencillas se da la transmisión oral, en la que los padres y las madres transmiten a sus hijos e hijas las costumbres, cómo comer, qué comer, cómo conseguir el alimento, cómo sustentarse. En sociedades más complejas no solo se transmite esto, sino se va a transmitir la escritura, se va a transmitir otros bienes culturales. Y por eso es necesaria que esta reproducción de orden social y cultural la tenga a cabo, la lleve a cabo otra institución específica que va a ser la escuela. A su vez, recién estábamos mencionando que cierta reproducción cultural se da en el seno familiar. Y esto nos lleva a mencionar dos tipos de socialización que existen. La socialización primaria y la socialización secundaria. Cuando hablamos de socialización primaria, y esto nos vamos a basar en el texto de Girtz y Palamides y capítulo 1, en base a ese texto estamos trabajando. Cuando hablamos de socialización primaria, nos referimos a la que se da en el entorno de la familia, en el seno familiar. Es la primar socialización que tiene el niño, la niña. Tiene un gran componente afectivo porque la dan sus parientes, ¿sí? Sus personas cercanas, aquellos que le dan de comer, que le dan afecto, que le dan contención. Y a su vez, al ser la primer socialización, es la que le va marcando las pautas de conducta, lo que está bien, lo que está mal, cómo comportarse en diferentes lugares. Y a su vez también le va a proporcionar al niño y a la niña un lenguaje, ¿sí? Una lengua materna inicial y cierta información sobre qué costumbres y a qué clase social pertenece. Esto después va a impactar en la escuela, va a impactar en su relacionamiento con el resto de la comunidad, porque en esta socialización primaria se le va eh, diciendo al sujeto qué es posible para él o para ella y qué no, que está fuera de sus posibilidades, ¿no? Y se va a ir formando en función de eso. No es acabada, obviamente, y por eso existe la socialización secundaria. Toda socialización secundaria se da en instituciones. Un error muy común es pensar que la socialización primaria se da en la infancia y la socialización secundaria se da en la secundaria
confundiendo el nombre, ¿no? Sin embargo, se dan instituciones. En instituciones significa que es el encuentro de este niño, de esta niña, de este sujeto, cuando sale del entorno familiar y va a otra institución con reglas y normas de conducta diferentes, a las propias del hogar. Este encuentro, esta diferencia con otras normas de conducta se puede dar en un jardín maternal, se puede dar en, en una pileta, en la iglesia, en diferentes contextos sociales que le van a marcar nuevas normas y nuevas indicaciones a este niño, a esta niña, que en el caso de que su clase social tenga el mismo código de conducta y el mismo vocabulario que va a tener las instituciones a las cuales va a acceder, no va a haber un gran choque, una gran diferencia en el caso en que su clase social y su grupo de pertenencia, de socialización primaria, tenga otros códigos de conducta, otros códigos verbales, otras costumbres, el choque y el salto es todavía mayor. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta como docentes, pues este choque entre culturas puede hacer creer que el docente considera una acción que este niño, niña, adolescente la tiene incorporada como normal dentro de su entorno familiar y el docente la considera una falta de respeto, un ataque. Entonces es importante poder entender y que hay ciertas cuestiones que hay que explicarlas y enseñarlas. Para algunos grupos sociales no son difíciles de incorporar porque es el mismo código que se maneja en su hogar, para otros no, es muy difícil. Entonces en vez de poner la culpabilización en el sujeto que está del otro lado, lo que hay que hacer es pensar si desde la escuela se le enseñó a este sujeto cuáles son las reglas del juego de esta nueva institución. Cuando hablamos de educación, nos referimos a un fenómeno complejo que se da en todas las sociedades, que se da a lo largo de la historia, de toda la historia de la humanidad. Siempre se dieron espacios de educación, no de escolarización como la conocemos, pero siempre hubo lugar para la enseñanza de un sujeto que tenía un saber a otro sujeto que lo desconocía. Las características que podemos mencionar de la educación son muchas, pero algunas de ellas podemos decir que es una acción, siempre requiere de un accionar, que es intencional, que es práctica, ¿sí? que es un fenómeno universal, como mencionábamos recién, que se da en todo el planeta, que es un fenómeno social, porque se da entre seres humanos, que está pautada porque está organizada al interior de ese grupo social, aunque sea un grupo social sencillo, sin una gran complejización o sin una gran división de trabajo, existen unas ciertas pautas para esa educación intrafamiliar o intratribu o intracultural. Es histórica porque cambia a lo largo del tiempo y está muy ligada al contexto en el que está funcionando. Puede ser institucionalizada o no, como mencionábamos recién, en momentos y periodos de la historia o en grupos sociales específicos. No era institucionalizada y se daba quizás alrededor de un fogón, al escuchar a los mayores o en un taller de un artesano, ¿no es cierto? Y en otros momentos históricos o en otros espacios sí se da de manera institucionalizada, escolarizada. Tiene la intencionalidad de transmitir saberes. No siempre los mismos tipos de saberes, y vamos a mencionar que hay diferentes tipos de saberes. Pero ya vemos que es un fenómeno súper complejo, como también apasionante. Aquí podemos visualizar diferentes imágenes de diferentes situaciones de enseñanza y situaciones de aprendizaje. Ahora, lo que podemos ver en común en estas situaciones que estamos visualizando es que hay alguien que posee un saber y otro que no lo posee. Pero
como vemos, son diferentes tipos de saberes y diferentes edades en las que se está dando estos procesos de enseñanza. Ahí podemos categorizar dos cuestiones más, que existe la educación intergeneracional e intrageneracional. Cuando hablamos de educación intergeneracional, nos estamos refiriendo a la educación que se da entre generaciones diferentes, desde un adulto a un niño o niña, desde un joven a un anciano, ¿no? Desde un padre, una madre a sus hijos, desde un docente a sus estudiantes menores que él, ¿no? Se da una relación intergeneracional, de generaciones diferentes, pero también se dan procesos de enseñanza intrageneracional, dentro de la misma generación, cuando entre pares nos enseñamos y nos explicamos cosas. Un compañero o compañera de trabajo que me explica algo nuevo, un niño o niña que le explica a su compañerito o compañerita de la escuela, del jardín, algo que el otro no entendió. Y es súper valioso entender que la educación no solo está establecida en una línea, docente a alumno, adulto a niño, sino que es mucho más complejo y tiene que ver con todas estas diferentes maneras de enseñar, aprender, ¿sí? Y no solamente desde una manera unidireccional. A su vez, el término educación viene, como muchos otros términos, de una doble etimología. Las palabras de las cuales proviene el término educación son las palabras latinas educare y educere. Estas palabras refieren a diferentes significados, mientras que educare habla de conducir, guiar, alimentar, educere tiende más a hacer salir, extraer, dar a luz. Educare nos habla más de guiar, alimentar o fomentar, ¿sí? De aquello que como docentes vamos a brindar a ese estudiante y ese estudiante va a adquirir desde afuera. En cambio, el término educere habla de que el docente busca favorecer para que ese estudiante por sí mismo saque afuera ese conocimiento, extraiga, dé a luz, ¿no? Dé a luz nos referimos, si recuerdan, a el término mayéutica, por ejemplo, de Sócrates, que él generaba preguntas para que el estudiante se dé cuenta y logre alcanzar las respuestas o las repreguntas o logre reconocer su ignorancia en ese caso. Pero tiene que ver con esto, con lo innato o lo propio de ese sujeto que el docente favorece para que ese mismo sujeto lo pueda sacar afuera. Esta doble etimología, estas dos maneras de ver la educación son, dependiendo de qué autor lo tome, lo puede ver como cuestiones contrapuestas, opuestas, o se puede ver como complementarias. En mi opinión, si mi postura es que es complementaria la tarea del docente. El docente debe conducir, guiar, alimentar, brindar saberes, estrategias, etcétera, pero a su vez también favorecer y promover que ese estudiante saque de sí mismo. Es un interjuego de acciones en donde obviamente el estudiante debe ser el protagonista, pero el docente debe ir dando los acompañamientos y el sostén para que ese estudiante pueda seguir construyendo su saber. Cuando hablamos de tipos de educación, nos referimos a muchos tipos de educación, obviamente. Acá vamos a ver solo algunos de ellos, pero me parece muy interesante que podamos retomar estas categorías. Una de las categorías que mencionan estos autores son la educación formal y la educación no formal. La educación formal
estos dos autores, Girtz y Palamidesi, la van a asociar a toda la educación que se da dentro de instituciones escolares. Y la educación no formal se va a ver como procesos educativos que no suceden en la escuela. Sin embargo, hay otra mirada, que es la de Rico, por ejemplo, que él plantea otra instancia más que la educación informal. Él va a plantear que la educación formal son los procesos de educación que se dan dentro de la escuela. La educación no formal son procesos organizados que se dan en instituciones por fuera de las escolares, y la informal son todas esas cuestiones de aprendizaje y de educación que se dan en otras maneras informales, valga la redundancia, como pueden ser los medios de comunicación, la educación en el hogar, etc. Ahora bien, hoy por hoy estamos en una explosión de la educación digital y vemos que las líneas de los tipos de educación se van disolviendo y no quedan tan marcadas, porque la institución escolar está abriendo otras ventanas y otras posibilidades de enseñanza, como por ejemplo los cursos MOOC, que son autoadministrados, que se dan en las universidades. Entonces, la escuela está entrando en la sociedad y la sociedad en la escuela, y la educación formal, no formal, está empezando a disolverse un poco las líneas tan marcadas. Seguimos hablando de instituciones educativas, instituciones escolares, pero hay múltiples instituciones que educan y que brindan formación. Entonces es importante tenerlo esto en cuenta. A su vez, la educación sistemática se puede también tipificar entre sistemática y asistemática. Cuando hablamos de sistemática nos referimos a una educación planificada, reglada, graduada, ¿sí? Organizada. Y una educación asistemática son aprendizajes no planificados. Pueden ser a través de juegos, medios de comunicación, ¿sí? Pero que no tienen un sistema establecido. Ahora, es un error poder decir que si es una educación no formal, es asistemática. No necesariamente. Una educación no formal incluye instituciones como, por ejemplo, academias de conducir, academias de peluquería, que no están dentro del sistema educativo. Sin embargo, ¿sí? Son instituciones que están educando de manera sistemática, porque hay una organización, hay un currículum, hay establecido qué enseñar, cómo enseñar, cuándo doy la prueba de manejo, cuándo doy la clase para esquivar los conos, cuándo doy la clase de estacionamiento, qué enseño primero y qué enseño después. Esto habla de una planificación. Por más que no se dé en una institución escolarizada, es una educación sistemática. Bueno, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!